Comisión de Sin Filtros. Hoy es 25 de julio y hay una audiencia especial en la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York para empezar a discutir lo que podría ser un paquete de fianza para el Pollo Carvajal. Hugo Carvajal Barrio, ex jefe de inteligencia del régimen chavista, ha sido trasladado de España a los Estados Unidos, como bien le contamos la semana pasada por este canal, y empezó a ser procesado por delitos de narcotráfico y terrorismo. Su abogado ha señalado que tiene toda la disposición de ir a juicio y que sea un jurado de manera transparente que decida si este hombre es culpable o no de los delitos que le acusa la Fiscalía del Distrito Sur. ¿Qué es lo que ha pasado desde la llegada del Pollo Carvajal hasta ahora? Pues les podemos dar algunos detalles. Uno de ellos es que él permanece arrestado en la cárcel de Brooklyn. ¿Y por qué en Brooklyn si él está siendo procesado en Manhattan? Bueno, la cárcel federal de Manhattan está cerrada a raíz de una orden judicial que emitió el juez de la causa de Jeffrey Epstein. ¿Por qué? Porque la están revisando, le están poniendo un sistema de monitoreo a raíz de que este recluso tan importante para conocer lo que pasó en temas que tienen que ver con abuso de menores, pedofilia, etcétera, no se vuelva a repetir. Es decir, el juez ha ordenado que esa cárcel permanezca bajo revisión y le están instalando un sistema de seguridad y de vigilancia más fuerte del que existía anteriormente. Por eso las personas que están siendo juzgadas y que corresponden al Distrito Sur de Nueva York fueron pasadas a la cárcel del Distrito Este. Entre los personajes que podemos ver importantes en esa cárcel está Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y que, por cierto, tiene alguna relación, aunque no determinada, con los casos que tienen que ver con narcotráfico desde Venezuela a los Estados Unidos. Vale la pena recordar que Honduras fue una plaza importante para los envíos de cocaína y sigue siendo desde Venezuela, desde Ecuador y desde Colombia hacia los Estados Unidos porque representa una vía fácil para las rutas y hay una estructura organizada que manejan muy bien los carteles. Ya veremos qué es lo que va a ocurrir con el caso de Juan Orlando Hernández. Muy probablemente allí salgan elementos que tengan relación con el llamado cartel de los soles. Pero en estos momentos lo que se está discutiendo en la Corte del Distrito Sur es otra cosa. Es si el Pollo Carvajal va a salir libre o no, si se puede confiar en él para permanecer en libertad bajo fianza. Esa es la propuesta que traen los abogados, mientras que los fiscales han señalado que esa posibilidad obviamente no está sobre la mesa, tomando en cuenta que el Pollo Carvajal tiene ya una tendencia bastante consolidada de volarse, de salirse de los aprietos de la justicia, y también el tema que ha ocurrido en España, donde sus abogados acudieron a todas las instancias con todos los recursos posibles, que dicho sea de paso están en la ley, por tanto no se puede decir que son ilegales, pero ellos los agotaron completamente, así como también otros socios del régimen venezolano, como por ejemplo Alex Saab. Hemos invitado al doctor Omar Estacio, que siempre nos acompaña con su visión jurídica sobre los temas que hacen noticia. Así que vamos a darle la bienvenida, al igual que todos los amigos de nuestros canales, de nuestras plataformas. Un abrazo a toda la gente del Superchat de YouTube. Y hoy pues enviamos saludos también a la audiencia de Sin Filtros en Rumble y en Instagram. E igual a toda la audiencia de Distrito TV que se une a todas nuestras plataformas. Mil gracias a todos por el apoyo. Bienvenido, doctor Omar Estacio. Muchas gracias por esta invitación a ti, a tu equipo y un saludo a toda tu audiencia. Sí, hoy es la audiencia de fianza del Pollo, como tú bien comentabas, es muy difícil que al Pollo le otorguen ese beneficio y en el caso hipotético que se lo otorgasen, bueno, van a pedirle unas garantías muy elevadas y medidas de aseguramiento. Yo veo difícil porque él, además de haberse evadido en España, él tenía la calidad de prófugo ya aquí en Estados Unidos, porque cuando hay que recordar que en base o con base en esa calidad de prófugo,
se ofreció una jugosa recompensa por su captura. Entonces, es un poco difícil, de todas maneras. Los jueces, el derecho al juicio en libertad aquí en Estados Unidos es un derecho de rango constitucional y siempre se llena el trámite. Ahora hay una cosa muy importante, que ese fue ese documento que tú me enviaste, que es una resolución que dictó el juez de revelación de evidencia. El juez del caso dictó una resolución mediante el cual, a petición de los defensores o del defensor de Carvajal, se le va a permitir a la defensa el acceso a una cantidad de material que se considera sensible, y eso es lo rescatable de esta disposición del juez, que hay una cantidad de documentos relevantes, pero que además tienen carácter confidencial. Veo que el pollo consiguió o ya tiene un escritorio de abogados privado, una firma privada. Bueno, este es una firma que está especializada en este tipo de delitos, y bueno, que no va a acudir como lo hizo el otro coacusado ya puesto a derecho en este asunto, que fue el general Cliver Alcalá, que alegó no tener recursos y entonces tomó los servicios de un defensor público. Tomó los servicios de un defensor público. En ese caso, él alegaba que un primo le iba a pagar $5,000 por los abogados, y bueno, en el caso de Cliver Alcalá no lo pudo. Pero fíjate que llama la atención que frente al abogado público estuvo su abogado privado, que le prestó servicio por mucho tiempo y que todavía sigue allí, y que fue el encargado ciertamente de negociar con los fiscales. Es decir, ahí había todo un trámite. En el caso de Cliver Alcalá Cordones, como les decimos, es parte de este expediente donde aparece el Pollo Carvajal. De hecho, ellos estuvieron acusados en el gobierno de los Estados Unidos mucho antes, señalados mucho antes, incluso fueron puestos en la lista OFAC antes de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de otros, ¿ok? Porque ellos estaban señalados, y ahí te quiero tomar el dato, primero, haber establecido relaciones a muy principio del siglo XXI con la FARC, con los miembros de la FARC, y establecer a través de esas relaciones mecanismos de comercialización, de apoyo, de asociaciones estratégicas para el trasiego de la droga desde Colombia, desde los laboratorios, desde todos los centros de distribución, pasando por el territorio venezolano para llevar esa droga a Estados Unidos. Uno de los puntos que aparece en el expediente es el envío de 5.6 toneladas de cocaína en un avión que salió de Venezuela con destino a México, para luego esa cocaína ser trasladada a los Estados Unidos. Una de las personas que estuvo vinculadas a ese negocio en particular ya fue juzgada, fue sentenciada por otros delitos, y en ese sentido los abogados del Pollo Carvajal han expuesto, en el marco de todo lo que es el procedimiento en la ciudad de Nueva York, elementos que dicen que el principal testigo de esos 5.6 toneladas de cocaína, que ya pagó y que salió libre luego de haber pagado 20 años de condena en enero del 2023, lo exculpaba. Es decir, lo exculpa, y por eso el Pollo Carvajal quería que se le tomara un testimonio antes de que fuera enviado, trasladado a México luego de haber cumplido la sentencia. El juez del caso y los fiscales obviamente se negaron, pero el juez del caso no tomó ninguna decisión, porque es un aspecto importante que quiero que expliques, Omar, y es que el juez decía, mientras el acusado de este caso esté prófugo de la justicia, porque no haya sido extraditado por recursos que se ha enviado por parte de la defensa en ese país, no se toman decisiones. Es decir, no se toman decisiones cuando el acusado y el que está pidiendo que se revisen los documentos está fuera, no se ha presentado en la corte. Si ustedes quieren ver más detalles, por favor, váyanse a Venezuela Política. Está todo el trabajo que se hizo, tanto por los fiscales que pidieron que se negara ese caso, como la defensa del Pollo Carvajal. Incluso incluyen un documento donde una persona, que es una paralegal que trabaja para la defensa del Pollo Carvajal, fue e interrogó al individuo, que posteriormente fue dado en libertad y pues se fue de los Estados Unidos. Los abogados del Pollo Carvajal decían que si ese hombre se iba, no podían después volverlo a conseguir para que viniera a testificar.
mientras que los fiscales dijeron que sí se podía hacer. Así es que este embrollo del envío de 5.6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México a través de un avión va a dar que hablar en el juicio si es que se da. Sí, hay que recordar que por lo general el sistema procesal penal en Estados Unidos no le da mayor margen de defensa a aquellas personas que están prófugos. No le permite que se defiendan en ausencia. Excepcionalmente se toman algunas providencias, pero por lo general esta defensa por control remoto, por así llamarlo de manera coloquial, no está permitida. Pensamos que los pronósticos son esos que tú acabas de decir, que el Pollo Carvajal inicie un proceso de negociación a través de sus abogados, a través de esa figura que se llama los profers. En el caso de Cliver Alcalá, hay que recordar eso que tú mencionabas, que aunque el defensor en estrados era un defensor público, el sistema judicial de los Estados Unidos le proveyó la posibilidad que sus defensores privados actuasen como asesores e incluso a costa del Estado norteamericano. El Estado norteamericano le proveyó algunos fondos por esa asesoría y por esa intervención, pues y tuvieron como profes de Cliver Alcalá para negociar las condiciones bajo las cuales él se declaró culpable. Hay que esperar en este primer caso, que es muy importante en relación con Carvajal, hay que esperar la condena que va a fijar el juez. Hay que recordar que las condenas, el juez, aunque es autónomo y fija la condena de acuerdo con su leal saber y entender, tiene que proceder con vista de una estimación que le envía la oficina administrativa aquí en Estados Unidos, dependiente del Poder Ejecutivo, en materia de los antecedentes que orientarían al juez a proveer una condena similar a las condenas que se vienen ejecutando en casos similares. Entonces, en el caso de Cliver Alcalá, ese trámite está en curso. En el caso del Pollo, la situación es un poquito más grave porque, en primer lugar, está la condición de prófugo de él, remiso a someterse a la jurisdicción norteamericana en un primer momento y después su evasión en España. Todo eso opera no solamente en contra de su pretendida libertad bajo fianza, sino también a la hora de establecer una culpabilidad. Hay que recordar también que de una manera, aunque un poco oblicua, la Corte de Estrasburgo hizo ver a Carvajal el camino de negociar su culpabilidad, puesto que la defensa de Carvajal alegaba que la circunstancia de la potencial condena a cadena perpetua iba a impedir que se ejecutase la extradición. Sin embargo, la Corte de Estrasburgo estableció en su fallo que Carvajal tenía la posibilidad de evitar la condena de por vida, entre otros mecanismos, mediante la declaratoria de culpabilidad. Entonces, allí hubo como una especie de sugerencia, dice, tú no quieres que te condenen a cadena perpetua, bueno, reconoce tu culpabilidad y sujétate al procedimiento en los Estados Unidos en ese sentido. Así es. Y hablando en profundidad sobre los temas que la Fiscalía tiene bajo la manga, en este caso que le interesa tanto no solamente a los venezolanos, sino a los latinoamericanos y a todos aquellos que quieren poner de manifiesto y aclarar si realmente o no existe el cartel de los soles. Nosotros estamos convencidos de que sí existe,
pero en estos momentos ustedes pueden ver a varios medios y operadores comunicacionales, así como también algunos periodistas decir que el cartel de los soles fue creado por el sistema en los Estados Unidos para acusar políticamente a los miembros del régimen, de la cuadratura, de la élite chavista para de alguna manera legitimarlos. Esto es un aspecto que quiero comentar contigo, Mar, por el simple hecho de que los fiscales han señalado en los expedientes que están bajo consideración del ojo público, como por ejemplo un criminal también conocido como Jabón, que era muy cercano al Señor de los Cielos, ese que ha hecho toda la parte del entretenimiento, un héroe del narco. Ellos estuvieron relacionados. Uno de los aspectos que llama la atención es que en algunos de los señalamientos se ha dicho que cuando Chávez votó a la DEA en el año 2005 de Venezuela, Hugo Carvajal era el jefe de inteligencia y de espionaje, y que en esos momentos el señor con el que se comunicaban más corrientemente era Wilber Valera, alias Jabón, que la DEA había ofrecido para la época $5 millones por su captura, y bueno, tuvo un trágico final este hombre, pero en el marco de todo lo que se conocía de sus actividades, aparecía el nombre del Pollo Carvajal. Por asociación o por conexión directa lo vamos a saber, pero en el expediente dice que con conexión directa, ese expediente pertenece al estado de la Florida, al Distrito Sur, en Miami, y ahí se nombra al señor Wilmer porque este narcotraficante había dado detalles sobre algunas de las operaciones y aparecía el Pollo Carvajal. Otro aspecto antes de entrar con Omar es el hecho de que el Pollo Carvajal también tendría supuestas relaciones, porque eran las del cartel, con los grupos mexicanos, el cartel de Sinaloa. Y de hecho, cuando hay el escándalo de las maletas, cuando hay el escándalo del envío de toneladas de cocaína, pues son escándalo tras escándalo tras escándalo, aparecía el nombre del cartel de los soles y de sus supuestos miembros, entre los cuales está Cliver Alcalá, pero también está el Pollo Carvajal. Hay mucha gente, Omar, que ha interpretado que el retiro de cargos por parte de la Fiscalía del Distrito Sur en relación al expediente de Cliver Alcalá Cordones sobre delitos de narcotráfico y terrorismo, y que lo podrían llevar a cadena perpetua, los fiscales los retiraron. Mucha gente se dice o porque eran falsos o porque no tenían cómo probarlo, o simple y llanamente porque fue un mecanismo utilizado por la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir nosotros en descargo a ello? Adelante. La denominación del cártel o como cártel. Cártel, hay que recordar que es una denominación en el ámbito de la economía, cuando un grupo de presas o de oferentes de servicios o de mercancía se ponen de acuerdo para no competir o fijar precios mínimos. Eso es lo que se llama cartelización. Entonces, claro, en algún momento las organizaciones criminales, sobre todo en Colombia, se cartelizaron en cuanto a la droga. Se pusieron de acuerdo las diferentes bandas de la ciudad, el cártel de Medellín, el tal y que sé cuánto. Entonces cartelizaron el precio de la cocaína. Entonces, eso es lo que se llama cártel. En puridad, lo que tenían en Venezuela no era un cártel, era una organización criminal. Y la denominación de cártel es irrelevante a los efectos del caso de Carvajal, porque de acuerdo con la normativa en este tipo de delitos, lo que pesa es la organización criminal. Hay que recordar, aunque aquí no se está usando las categorías del célebre tratado de Palermo, que la Convención de Palermo se copió la célebre, se inspiró, mejor dicho, en la célebre ley Rico de Estados Unidos, que es una ley que precisamente penaliza la organización como organización misma. Cuando tú creas una organización para delinquir, ya eso es un delito que se prueba en los tribunales y que te lleva a la cárcel más allá que tú demuestres
que ellos cometieron un delito, ¿qué era lo que existía en Venezuela? Había una organización criminal que se constituyó con funcionarios del Estado venezolano y con elementos del crimen del narcotráfico colombiano. Entonces, a los efectos que nos ocupa es irrelevante que ellos no eran en puridad un cártel. Entonces, eso es una discusión un poco bizantina. En cuanto al caso hay que recordar, en el caso de Cliver Alcalá, la fiscalía retiró, eran 4 cargos, retiró 2, los relacionados con narcotráfico, el 1 y 2 de narcotráfico, pero dejó los dos de armas, de tráfico de armas de destrucción masiva, que además alguna prensa los ha llamado los menos leves. Bueno, yo no sé qué llama a esa prensa los menos leves, porque esos 2 cargos tienen también cadena perpetua. De manera que, ¿por qué retiró los 2 primeros y los otros 2 los mantiene? Bueno, yo creo que la respuesta nos la va a dar cuando el juez dicte la sentencia de condena. Ya es un pronóstico. Yo pienso que esos cargos se retiraron para darle la oportunidad al juez de no aplicar una pena tan severa como lo sería una prisión de por vida o un número de años que equivalga a eso, porque si un hombre tiene 60 años y le ponen 40 años, prácticamente es una cadena por vida. Entonces a lo mejor le dan una condena un poco menos severa. Eso lo vamos a ver. Lo que digamos en ese sentido ahora es especulación. Vamos a esperar que sentencie. Pienso que por ahí van los tiros, como se dice coloquialmente, con el señor Carvajal. Él va a negociar, porque si no lo hace, lo más probable es que si no le dan cadena perpetua, porque el Estado norteamericano, hay que recordar que cuando el Estado de Estados Unidos respondió a la defensa, no lo hizo directamente, pero le envió documentación a la Fiscalía de España cuando se tramitaba la extradición a España. El Departamento de Justicia emitió un documento en que decía que aquí en Estados Unidos existían una cantidad de mecanismos que hacían posible que a una persona, como es el caso del señor Carvajal, no fuese condenado a cadena perpetua. Entonces, quizás todo apunta, según es una apreciación personal, que cuando en el caso de Carvajal se llegue a la fase de imposición de la pena, las entidades administrativas, no el juez, le recomienden al juez una pena inferior a la cadena perpetua para hacer honor a ese argumento que llevaron a la justicia española y un poco para hacerle honor a la decisión del Tribunal de Estrasburgo, porque si no, quedaría muy mal parado el Tribunal de Estrasburgo. Pero hay que recordar que el juez autónomo, el gobierno de Estados Unidos, que juega la política legítimamente con estas cosas, le lleva su sugerencia al juez, pero el juez puede no acatarla. Por lo general, el juez si no se ciñe de manera estricta, sí se orienta bastante con la sugerencia que le hacen estas autoridades administrativas. Bueno, queríamos dar unos detallitos así que a veces no se conocen. Por ejemplo, el traslado del Pollo Carvajal desde España en esta oportunidad para la ciudad de Nueva York se dio en un vuelo comercial, cosa que por lo general no está planteado. Fue un vuelo de Delta, una empresa comercial de aviación, particularmente el vuelo 127 que salió de Barajas, del aeropuerto internacional de la ciudad de Madrid, hasta Nueva York. Y en Nueva York, una vez que llegó, pues fue arrestado y escoltado por las autoridades. Está en estos momentos, como les dijimos, en la cárcel de Brooklyn, compartiendo espacio con muchos narcos que están allí a la espera del proceso.
Un aspecto importante que han destacado los fiscales, el juez y los abogados en el caso del Pollo Carvajal es que se renunció, como por lo general ocurre, a un juicio rápido, lo que quiere decir que va a haber mucho tiempo por delante para comer. Allí en los expedientes y en los papeles firmados por la defensa aparece lo que se conoce como la renuncia a un juicio rápido que establecería que el Pollo Carvajal esté en un proceso en los próximos 70 días. Entonces, ya al renunciar a ello es importante. Y otro aspecto que quería comentarle es que entre el artesanal de las estrategias de la defensa para este caso está un tema que coincide con Maduro, Hugo Chávez, pero también otros políticos de América Latina y del mundo usan, particularmente si son de la izquierda. Y es que el caso es político, que la justicia de los Estados Unidos no responde a los intereses de esos casos en particulares y que se utiliza el crimen organizado, el narcotráfico o terrorismo para romper la reputación de estos individuos que posteriormente llegan al poder, son narcos o tienen relación directa con el narcotráfico. Este aspecto ha sido tocado en muchas oportunidades, lo vimos, por cierto, hasta en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, es decir, un tema que retoca y retoca y retoca, y tal vez eso es lo que más coincide: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, este que vemos ahí sentado, Arias Cárdenas y otros, ¿no? No queremos ir sin tu opinión al respecto. Adelante. Bueno, realmente eso son defensas muy comprensibles y bueno, hasta saludables para el proceso, pero realmente ahí se le está imputando a Carvajal un delito típicamente aberrante como es el delito del tráfico de drogas. Hay que recordar que ellos cuando se reúnen allí en los autos, hay una evidencia que Carvajal se reunía con Diosdado Cabello y otros factores del poder venezolano, el ministro de la Defensa para aquel entonces, y fundamentaban, justificaban la exportación de droga a los Estados Unidos para socavar el estatus o el equilibrio de la sociedad norteamericana, destruir el capitalismo. Bueno, esa es una excusa muy manida, ¿no? Allí más bien, aquí en Estados Unidos, el hecho de pertenecer al gobierno o cometer los actos con motivo de la función pública que se desempeña, en vez de relevar, es un agravante contra las personas. Aquí no hay obediencia debida que valga, porque esa fue una de las defensas que esgrimió en su momento Alcalá Cordones, que él estaba en una cadena de mando y que él estaba obligado a obedecer. Eso, esa es una defensa muy deleznable en este caso, porque en este tipo de delitos, y además no es lo mismo la cadena de mando con su carácter obligante en un teatro de guerra que en un teatro que no es de guerra y que por consiguiente no tiene la misma coercibilidad que tiene un oficial cuando está en un campo de batalla. Entonces, yo no creo sinceramente que ese argumento prospere aquí, pero bueno, ellos tienen derecho a usarlo. Así es, tienen derecho a usarlo. Vamos a ver qué sale de las audiencias que están previstas para hoy y a posteriori. Lo que sí es que hay mucha gente que quiere ver al Pollo Carvajal en la cárcel, pero con la braga naranja. Todavía eso no ocurre porque en la ciudad de Nueva York, cuando los presos están en proceso, no usan la braga naranja, usan una beige o azul, que es la que en estos momentos está usando el Pollo Carvajal, quien no quería pasar ni un solo día en la cárcel, pero ya lleva varios años, meses, porque desde septiembre 2021 que lo arrestaron en España por última vez, pues permaneció en la cárcel por su alto riesgo de fuga, y ahora desde que llegó aquí a Nueva York está bajo prisión y en una de las prisiones más fuertes que hay aquí en la ciudad de Nueva York. Así es que esto pica y se extiende. Vamos a ver cuál es la actitud. Lo que sí es que el Pollo Carvajal aparentemente quiere desafiar la justicia y veremos lo que pasa en un futuro.
Si hacemos una apuesta, yo apuesto a que este hombre, al igual que lo hicimos al inicio del caso de Cliver Alcalá, va a cooperar con la justicia y va a hablar que lo que se tiene allí ya es, como dijo una vez mi buen amigo Omar Estacio, lo que tiene el pollo Carvajal es refrito, pero puede servir para algo. Sí. Omar, mil gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Gracias por tu invitación, Eivor. Y bueno, y nosotros nos despedimos, no sin antes saludar a toda la gente que ha estado de vuelta en nuestro canal. Ya somos más de 145,000 los miembros de esta comunidad sin filtros. Por favor, les pido que si ustedes nos acompañan, podemos seguir creando contenido para ustedes. Por ello, están invitados a seguir en todos las links o enlaces que están en la descripción de este video nuestras cuentas. Pasen por patreon.com/venezuelapolítica y suscríbanse, al igual que unirse a nuestro canal de YouTube. Lo más importante es que nos regalen un like y nos dejen comentarios. Con eso ya tenemos un avance significativo en el proceso de entregar cada una de nuestras emisiones. Nos vemos pronto, porque tenemos un trabajo en el día de hoy, un análisis sobre lo que ocurrió en España, que sin duda alguna no se lo pueden perder. Así que nos vemos en breve. Feliz tarde, y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.